Buenas tardes. Bueno, quería comentarles, quería señalarles que nos alegra que en el Senado de la República se haya modificado una parte de la reforma laboral que ha sido lesiva y que sería lesiva para los trabajadores en el país. Como ustedes saben, el 1 de septiembre se envió como iniciativa preferente el proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la ley laboral. Pero este proyecto que en la Cámara de Diputados se aprobó, en el Senado de la República como Cámara Revisora, se rechazó en 9 artículos. ¿Qué contienen estos 9 artículos? El 364, 365 bis, 391 bis y 424 hablan sobre la transparencia. Estos 4 artículos se refieren esencialmente a los documentos que obran en los archivos de las juntas de conciliación y arbitraje y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, los cuales tienen mucha importancia porque hasta la fecha se manejan en secreto en los estados de la República, salvo en materia federal y en empleo. El contenido del contrato colectivo de trabajo, por ejemplo, se oculta para favorecer el contratismo de protección patronal, ya que la firma de estos contratos se hace a espaldas de los trabajadores en más del 90% de los centros de trabajo. Estos son 4 de los artículos modificados. El artículo 371, el segundo punto se refiere a la elección de dirigentes mediante voto secreto y universal. Esta decisión, que en la Cámara de Diputados no se aceptó, se rechazó por la mayoría del PRI, PANAL y Verde, es coherente con criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que, interpretando la Constitución y los convenios internacionales de jurisprudencia, se obtuvo que el voto debería ser secreto para que fuera libre. Allá se logró lo que aquí en la Cámara de Diputados no logramos: establecer como una obligación y una exigencia jurídica la elección de dirigentes mediante voto secreto y universal. El artículo 373, que también se modificó, es el tercer tema que se vincula con la rendición de cuentas y que aprueba un conjunto de criterios o mecanismos para hacer efectiva la rendición de cuentas, particularmente sobre el patrimonio sindical y las cuotas, obligando a rendir informes periódicos y señalando que serán sancionados quienes no los lleven a cabo, incluso pudiendo acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. El 388 y el 390 son muy importantes. Este punto no está incluido en la iniciativa de Calderón. Aquí lo planteamos para que pudiera legitimarse el voto secreto en la contratación colectiva desde su inicio. No se aceptó y por fortuna allá se aprobó. ¿En qué consiste? Consiste en que los trabajadores deberán reunirse y por mayoría aprobar el contenido o la modificación de los contratos colectivos de trabajo antes de firmarse por el patrón y sus dirigentes sindicales. Esto me parece muy importante y, repito, es un agregado que desde nuestro punto de vista altera la iniciativa preferente, dado que este artículo no venía contemplado en la iniciativa. Son fundamentales. Claro está,
se modifica una parte de esta lesiva reforma, pero se mantiene la precariedad del empleo, el abaratamiento del despido, al continuar la limitante de solo 12 meses de indemnización para el trabajador despedido injustificadamente, que tenga laudo arbitral favorable, así como la contratación por hora, la contratación a prueba, las outsourcing o subcontrataciones. Todo esto lamentablemente se mantiene en lo aprobado en la minuta que enviamos de la Cámara a la Cámara Revisora. Ahora tenemos el tema de nuevo en Cámara de Senadores. ¿Cuáles son los efectos prácticos? Los efectos prácticos de esta modificación de 9 artículos es que se regresa a la Cámara de origen la minuta y solo vamos a discutir los 9 artículos que modificar. Aquí, si se aprueban los 9 artículos, pasa al Ejecutivo para su promulgación y publicación. Pero en el caso de que se rechacen los 9 artículos, de nueva cuenta se regresan a la Cámara Revisora. Y si en la Cámara Revisora persisten en su posición de aprobar esos 9 artículos, entonces todo el proyecto se suspende. Y salvo que las dos cámaras estén de acuerdo, se aprobará y se dejará por aprobado los artículos que ambas cámaras aprobaron y los 9 artículos quedarán fuera de la discusión. Esto es en términos prácticos lo que sucederá, pero existe el riesgo de que esta iniciativa preferente convertida ya en dictamen, que contiene modificaciones a la ley laboral, en la minuta proyecto de decreto, puede dormir el sueño de los justos. Por lo pronto ahora se turnará a la comisión dictaminadora y la comisión dictaminadora tendrá que discutir estos 9 artículos solamente que les he referido, los 9 artículos que he comentado y que son de una importancia indiscutible. ¿En qué tiempo? Esto, a partir de ahora, se iniciará la discusión. La Cámara recibe la minuta y inmediatamente lo turna a la comisión. Y la comisión dictaminadora inicia la discusión de esos 9 artículos. Puede aprobarlos tal y como vienen, allanarse y entonces ya pasarlo al pleno el martes y enviarse para su publicación, promulgación y publicación. Si la rechaza la Cámara de Diputados, de nueva cuenta se regresará al Senado de la República como Cámara Revisora. Y si persiste el Senado en sus modificaciones, entonces no habrá acuerdo entre las cámaras y el proyecto en su totalidad será desechado. La iniciativa preferente ya se perdió en esa calidad. Hay discusión. Para nosotros sí, desde el momento en que se integran nuevos artículos que no contenía la iniciativa preferente y en el momento mismo en que el tiempo ha transcurrido. Recuerden el de los 30 días. Recuerden que como no hay ley reglamentaria de esta disposición constitucional, se está generando un precedente muy peligroso. Es decir, los diputados estarán incurriendo en omisión por no haberla aprobado o desechado dentro de los 30 días. Pero para nosotros es discutible si ya perdió el carácter de preferente con el simple añadido de artículos que no estaban contemplados en la iniciativa preferente presentada por el Ejecutivo el 1 de septiembre. ¿Alguna otra pregunta? Estamos convocando a toda la izquierda y a los que están en contra
de mantener este régimen de privilegios y de corrupción en las dirigencias sindicales, la opacidad y la falta de rendición de cuentas, a que no fallen en las próximas sesiones. Sería lamentable que por fallas de carácter organizativo o de ausencia de legisladores se perdiera esta votación histórica. Además, tenemos que evitar que seduzcan a los diputados, a los dirigentes sindicales que tienen mucho poder económico, y sería muy lamentable que los convenzan de que voten en favor de mantener la opacidad y la falta de democracia y de transparencia en los sindicatos. Esa es nuestra posición, pero se encuentran en un grave riesgo en el PRI y en el PAN, porque ahora los más interesados son el PRI, a pesar de que fue propuesta en iniciativa preferente por el presidente emanado del PAN. Pero está en riesgo de que no haya nada y de que esta iniciativa preferente pierda tal carácter y se vaya a dormir el sueño de los hijos. Eso es lo primero. Mañana tocaremos aquí en la Cámara de Diputados la otra iniciativa preferente. Tocaremos, debatiremos la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Entonces las dos iniciativas están en Cámara de Diputados en este momento. Las dos iniciativas preferentes. Si tiene alguna duda, pregunta, inquietud o reclamo, el reclamo se lo guardan y las dudas se las contestan. Diputado, nada más en el tema de la reforma laboral. Usted decía que si se regresan estos artículos, si no los acepta la Cámara de Diputados, todo el proyecto se vendría abajo. Entonces, definitivamente no. ¿Tendría que haber acuerdo político para publicar únicamente las coincidencias? ¿O en este tema cómo se procedería? Porque dice que algunos dicen que no podrían, no van a publicar nada más donde haya coincidencias, y ya lo platicaron con los otros grupos, y el PRI estaría porque se publique donde sí hubo coincidencias. Es muy importante su pregunta y la de todos, pero esta es clave en este momento. De acuerdo con el artículo, lo remito, el artículo 72 de la Constitución, en el inciso F, señala el mecanismo que ocurrirá en este caso. Hay una hipótesis en este caso. Si la comisión dictaminadora vota en favor las modificaciones que sufrieron 9 artículos de la ley laboral, si las vota en favor y el Pleno las confirma, no hay ningún problema, porque ese proyecto la Cámara se entiende que se allana y entonces se envía para su promulgación. Si no tiene observaciones del Ejecutivo, se publica. Esa es la primera hipótesis. La segunda hipótesis: si los 9 artículos o uno de ellos no es aprobado por la mayoría o es rechazado por la mayoría, entonces tiene que regresarse a la Cámara de Senadores, que es Cámara Revisora. En la Cámara de Senadores tienen 2 alternativas. Una es que se allanen a lo que hizo la Cámara de Diputados, y ahí también se envía para su promulgación. Pero supongamos que la Cámara de Senadores dice: no, yo insisto en estos 9 artículos, y la mayoría vuelve a confirmar su voto de hoy en la madrugada, entonces todo el proyecto se desecha. Y la ley dice: no volverá a presentarse sino hasta el siguiente periodo de sesiones, a no ser que ambas cámaras acuerden
por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto solo con los artículos aprobados. ¿Qué puede suceder? Por eso es muy importante esta pregunta. ¿Qué puede suceder? Que las dos cámaras digan, saquemos estos 9 artículos y aprobemos todos los demás. Yo me resisto. Como oposición, yo diría, o se aprueban esos 9 artículos o no se aprueba nada. Pero esa es mi posición como izquierda, y me gustaría que se refrendara por la mayoría en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Por eso es que digo que puede sucumbir este proyecto de iniciativa. Es real, pues, el riesgo. Además de que se alteró, aquí había una pregunta que me decían, ¿sigue conservando el carácter de iniciativa preferente? Es discutible. Algunos sostienen que sí, aunque incurre en omisión la Cámara de Diputados. Yo digo que es otra iniciativa, porque se alteró y se agregaron otros artículos que no contenía la iniciativa original. Para mí ya no es la iniciativa original. A partir de que se modifica y se agregan otros artículos, y a partir de que ya se cumplieron los 30 días de la iniciativa. Pero todo esto es por la falta y por la omisión del legislador, porque no hay ley reglamentaria de esta disposición constitucional que contiene la iniciativa preferente. ¿Alguna otra duda? Disculpe, ¿el Frente va a votar a favor de estas modificaciones que ayer aprobó todo el Frente? O sea, PRD, PT y... Bueno, yo le hablo por Movimiento Ciudadano porque luego uno habla y después lo corrige. No, yo hablo por los 16 del Movimiento Ciudadano. Lo que pasa es que como frente legislativo. No hemos platicado, pero yo creo que sí, ¿eh? Casi estoy seguro que vamos a votar todos juntos, como el día de ayer lo hicieron en el Senado. Gracias. Gracias.